Bueno, continuando con nuestro programa, a continuación tenemos otra ponencia muy interesante titulada Evaluación de microvesículas de Lactobacillus acidophilus contra aflatoxina B1 en pollos COB 500. Esta ponencia va a estar dirigida por Erika Moreno Lázaro y Juan Omar Hernández Ramírez. ¿Se encuentran en la sala los ponentes? Sí, buenas tardes. Adelante, Erika, por favor. ¿Van a presentar la diapositiva o la presento yo? Si la tienen a la mano, por favor, en el staff, si nos hacen favor de proyectar la ponencia. Si la tienes, Erika, por favor. Ah, ok. De acuerdo, es que no la tenía. Aquí, un momento, por favor. Sí. Bueno, les recuerdo que al final de este bloque, como ya se anunció, va a ser la premiación de los ganadores de carteles. Entonces, los invitamos a quedarse con nosotros y también para tener nuestra clausura de este octavo Congreso Nacional de Tecnología. Les agradecemos de nuevo su asistencia. Ah, ok, muchas gracias. Adelante. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Erika Moreno Lázaro. Soy pasante de medicina veterinaria. Les voy a presentar mi trabajo. Se llama Evaluación de las microvesículas de Lactobacillus acidophilus contra la aflatoxina B1 en pollos COP 500. Siguiente, por favor. Hoy en día, una de las industrias con mayor crecimiento es el de la industria avícola y estos sistemas pueden presentar diversos desafíos, por ejemplo, la exposición a aflatoxinas. ¿Qué son las aflatoxinas? Las aflatoxinas son micotoxinas producidas por hongos del género Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Estos afectan semillas de cacahuate, algodón, maíz y ciertos tipos de nueces y trigo. Esto impacta en la producción animal porque causan alteraciones en el tracto gastrointestinal, disminución en la producción de carne, hepatotoxicidad, inmunosupresión y aumento a alguna susceptibilidad de algunas enfermedades. Anteriormente se usaron antibióticos como promotores del crecimiento animal, pero su uso trajo problemas como la resistencia bacteriana, lo que impulsó la búsqueda de alternativas más seguras como probióticos y sus derivados. Siguiente, por favor. Las bacterias ácido lácticas son una familia de microorganismos que pueden fermentar varios nutrientes, principalmente azúcares, resultando en esto en la producción de ácido láctico. Y hay estudios que han demostrado su capacidad para interactuar con algunos contaminantes de los alimentos y así poder reducir la cantidad que llega al torrente sanguíneo. Esto se le llama biodisponibilidad. Y estas VAL de ahora en adelante secretan microvesículas, son capaces de secretar microvesículas que son formadas de la evaginación de la membrana citoplasmática, lo cual implica una serie de pasos que involucran el reordenamiento de su citoesqueleto y de sus fosfolípidos. Y diversos estudios han demostrado que específicamente estas microvesículas de bacterias probióticas, como por ejemplo Lactobacillus acidophilus, pueden desencadenar beneficios al estimular directamente el sistema inmune. Y se ha demostrado que estas microvesículas aumentan la producción de citocinas proinflamatorias y favorecen la activación de células inmunes, fortaleciendo así la integridad de la mucosa intestinal. Siguiente, por favor. La hipótesis del siguiente trabajo fue que la dosificación oral de las microvesículas de Lactobacillus acidophilus en pollos COP 500 disminuirían los efectos negativos provocados por el desafío de la aflatoxina B1 administrados en el alimento. Siguiente. Para la metodología específicamente para la obtención de aflatoxina, B1 se produjo a partir de una cepa de Aspergillus flavus cultivadas en maíz estéril y la concentración de estas se verificó mediante un ensayo de aflatez.
Para la obtención de las microvesículas, estas se aislaron a partir de una cepa de Lactobacillus acidophilus tras un cultivo en caldo MRS y una ultracentrifugación. El botón obtenido se conservó como la fuente pura de estas microvesículas. El experimental duró 6 semanas y tuvieron una semana de adaptación y se formaron 6 grupos que más adelante les voy a mostrar. Se tomaron muestras de sangre para evaluar a través de un leucograma linfocitos heterófilos, monocitos, eosinófilos, mediante frotis teñidos y en suero se analizaron para la química sanguínea proteínas totales, albúmina, glucosa, LT, AST y GGT. Después, tras la eutanasia de las aves, se extrajeron hígado, vaso, intestino, bolsa cloacal, tonsilas fecales para evaluar la severidad de estas lesiones por histopatología. Y el análisis estadístico se analizó mediante ANOVA de una sola vía. Siguiente, por favor. Después, como les había mencionado, en el modelo experimental, después de la eutanasia, se formaron los siguientes grupos, que son CT, control, VAL, que son los Lactobacillus acidophilus, las microvesículas o MBS, fueron administrados a través del agua en los bebederos de los pollitos, AFB, que es la aflatoxina, VAL más AFB, que son los lactobacilos más la aflatoxina, microvesícula más AFB, que son las microvesículas más la aflatoxina. Siguiente, por favor. Y estos fueron los siguientes resultados. Siguiente. Para los parámetros productivos se evidenció que el grupo MBS, que son en azul, obtuvo mayor peso final de 2.777 gramos y el mejor índice de conversión alimenticia de 1.13, indicando una mayor eficiencia en el aprovechamiento del alimento en las aves. Val y Control también mostraron un desempeño favorable y el grupo FB, el que está subrayado con rojo, presentó un menor peso final, mientras que Val y AFB y microvesícula más AFB, las combinaciones, lograron una recuperación pero de manera parcial sin alcanzar los valores de control. Siguiente. Para la histopatología se analizaron lesiones en una escala del 0 al 3. 0 quiere decir sin lesiones, 1 lesiones leves, 2 moderadas y 3 graves. En pantalla se muestra las gráficas de hígado y como se puede observar el grupo FB fue el más afectado, mostrando degeneración albuminosa, vacuolar severa junto con inflamación crónica. En contraste, el grupo de microvesícula presentó lesiones leves, aunque con más congestión y las combinaciones, bueno, la combinación de microvesícula más AFB redujo notablemente este daño hepático por la toxina, mostrando menos degeneración e inflamación, aunque con ligera hiperplasia de conductos biliares. Y el grupo VAL presentó una inflamación moderada y el grupo VAL más AFB mantuvo alteraciones más marcadas y lo vemos en pantalla en comparación con la combinación de microvesícula más AFB. Siguiente, por favor. En pantalla se muestra la gráfica de intestino donde se puede observar que AFB presentó lesiones más graves, con alta congestión, hemorragia y necrosis. En cambio, las microvesículas con AFB mostraron una reducción clara de estas alteraciones y el grupo microvesícula mantuvo casi que un epitelio íntegro. Siguiente. Ahí, si me puede apoyar, doctora, a darle clic para que aparezcan los colores. Gracias. Aquí se puede observar la bioquímica sanguínea. En esta tabla se muestran los grupos experimentales como medio y error estándar y las literales que indican diferencias estadísticas significativas. En el grupo FB, que son todos los marcados en color rojo, se mostró el valor más alto de proteínas totales, asociados con una posible respuesta inflamatoria, mientras que microvesículas y VAL se mantuvieron en niveles bajos y cercanos al control. En albúmina, AFB igual presentó una concentración baja.
en contraste con microvesículas y control que conservaron valores altos, mientras que los grupos VAL más AFB y VAL mostraron una recuperación parcial. Las globulinas fueron mayores en AFB y VAL y microvesícula más AFB, reflejando una activación inmune. Las microvesículas solas mantuvieron una respuesta más regulada, sugiriendo un efecto inmunomodulador, y las enzimas hepáticas AST y GGT también aumentaron en AFB, esto confirmando un daño hepático, y sin embargo las microvesículas IVAL lograron obtener valores similares al control con un efecto más marcado en microvesícula, y en los demás grupos no se detectaron diferencias relevantes, por ejemplo en ALT o en glucosa, lo que indica que los cambios principales sucedieron en la función hepática. Siguiente. En pantalla les muestro gráficas de heterófilos, monocitos, basófilos y linfocitos. El grupo FB mostró una reducción de linfocitos y heterófilos, que son las barras naranjas, que en heterófilos ni siquiera se pueden observar. Y en contraste, los grupos VAL más AFB, que son las barras color verde, y microvesículas más AFB, que son las azules, presentaron valores intermedios indicando una recuperación parcial de la respuesta inmune. Las microvesículas, que son las barras en color rosa, se observa una mayor proporción de heterófilos, sugiriendo con esto una estimulación de la inmunidad innata o una mejor respuesta a la toxina. En cuanto a los monocitos, se puede observar que es la barra morada, que mostró los valores más altos, mientras que AFB los más bajos. Y por último, en basófilos, los niveles más altos se conservaron en grupos control, microvesícula y microvesícula más AFB, mientras que AFB y VAL más AFB presentaron los más bajos. Siguiente. También en el estudio analizamos el peso relativo de los diferentes órganos, y de forma representativa les muestro las siguientes gráficas. Se puede observar en hígado que el grupo AFB mostró valores más altos, mientras que control y VAL presentaron los más bajos. En molleja, microvesícula alcanzó el mayor peso, que son las barras moradas, lo que podría relacionarse a un mejor aprovechamiento del alimento. Siguiente. En intestino, VAL y microvesícula favorecieron un mayor peso relativo, que son las moradas y azul, indicando una mejor salud intestinal. Siguiente. En cuanto a la discusión, obtuvimos los siguientes resultados y comparaciones. Siguiente. Al rendimiento productivo, los resultados mostraron que aflatoxina claramente tuvo un efecto negativo, reflejado en la menor ganancia de peso, una peor eficiencia del alimento. Y por el contrario, los grupos tratados con microvesículas o lactobacilos mostraron un mejor desempeño, evidenciando un aprovechamiento más eficiente del alimento. Las microvesículas destacaron, ya que no solo contrarrestaron estos efectos de la toxina, sino que superaron incluso al grupo control a nivel productivo, lo que sugiere un efecto negativo un efecto benéfico acumulativo, posiblemente vinculado a la modulación inmune y una mejor absorción intestinal. Estos hallazgos coinciden con la bibliografía, quienes describen que la aflatoxina reduce la tasa de crecimiento, aumenta la susceptibilidad de enfermedades, y también señalan que Lactobacillus mejora esta conversión alimenticia y favorece la absorción de nutrientes. De igual forma, Domínguez Rubio mencionan que las microvesículas contribuyen a mantener la integridad intestinal y a modular la inflamación, lo que refuerza los resultados obtenidos. Siguiente. En la evaluación histológica y de pesos relativos de órganos se observó que el grupo con aflatoxina presentó lesiones más severas, especialmente en hígado y en intestino. Los grupos tratados con microvesículas IVAL mostraron menos congestión, hemorragia, y esto nos indica un efecto hepatoprotector. Y en particular las microvesículas más AFB fue el grupo que redujo estas lesiones hepáticas. Para el intestino, la aflatoxina. Erika.
Perdón, quedan 2 minutos. Ok, de acuerdo, sí. Sí. Para la aflatoxina, igual se mostraron lesiones de congestión, hemorragia y necrosis, mientras que estas microvesículas ayudaron a preservar la integridad del epitelio intestinal. En bibliografía se observa que el lactobacillus mejora las vellosidades intestinales, bueno, la altura y refuerza la barrera intestinal. Y también se menciona en bibliografía que las proteínas de microvesículas están relacionadas con el transporte de glutamina, que es un aminoácido clave para la reparación de tejidos. Y siguiente, voy a pasar a conclusiones. Gracias. Y como conclusiones tenemos que el Lactobacillus acidophilus y sus microvesículas demostraron efectos protectores importantes, aunque en diferentes magnitudes, y las microvesículas destacaron por su capacidad para mejorar esta conversión alimenticia, preservar la integridad intestinal y hepática y mantener una respuesta inmune más equilibrada y mostrar menos alteraciones bioquímicas en comparación con los grupos que solo tuvieron aflatoxina. Esto sugiere que pueden actuar como posbióticos naturales, capaces de modular procesos inflamatorios sin requerir la viabilidad de una bacteria completa. Y los tratamientos con Balsi mostraron beneficios, pero fueron moderados en comparación con microvesículas. Y estas pueden ofrecer una vía más directa y eficiente en base a los resultados que obtuvimos. En resumen, este trabajo no solo busca mitigar los efectos de la aflatoxina, sino buscar otras posibilidades biotecnológicas que hagan más seguras y sostenibles la producción animal. Y muchas gracias por su atención. Quedo atenta a comentarios y preguntas. Eso es todo. Muchas gracias, Erika. Muy interesante. Es un reto, ¿no? Para la industria alimentaria, la inocuidad de, pues, con las micotoxinas y me parece un aporte interesante. Eh, por el momento no tenemos preguntas. A mí me gustaría brevemente mencionar estas microvesículas, una vez que entran bueno, al animal, tienen como cierto periodo de vida útil o cuánto tiempo pueden permanecer en la microbiota de los animales. Por ejemplo, en este experimental observamos que, por ejemplo, en la ganancia de peso no fue inmediata. Por ejemplo, duró 6 semanas y fuimos observando el aumento progresivo a partir de la semana 4. Entonces, podemos decir que es un efecto acumulativo y constante en la administración de estas microvesículas. Las revuelven con el alimento. No, estas fueron administradas en el agua, en los bebederos de las Agua, aves. no, ajá, Ajá, vi la que ahora. fue administrada en el alimento fue la aflatoxina, pero las microvesículas y los lactobacillus fueron administrados en los bebederos de los pollitos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante su ponencia y les vamos a hacer llegar su constancia vía electrónica. Muchas gracias. A ti, al contrario.